Muy buenos días a todos, hermanos y hermanas, a todos los que están aquí presentes en este servicio dominical, también a los que nos acompañan a través de vía Zoom. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos y todas. Bien, vamos entonces a dar inicio a este servicio dominical del día de hoy. El tema en el cual he escogido para poder transmitir esta palabra es el camino al cielo. Creo que cada uno de los que, de cualquier religión, cualquier ideología que sea, cuando seguimos alguna religión o un camino hacia una iglesia, creo que el propósito de nosotros en el cual queremos es llegar al cielo. Este camino que en realidad todos los que asisten con esa fe es alcanzar este propósito. Pero tenemos que ver algo que este camino, este avance que se llega hacia este lugar, no va solo. Esto va acompañado de la indemnización. Entonces, para poder llegar a este lugar, tenemos que irnos purificando. Tenemos que purificarnos. ¿Por qué? Porque en este mundo terrenal, en este mundo físico, secular, en el cual vivimos, hemos adquirido muchos malos hábitos. Lamentablemente, estamos viviendo fuera del círculo del dominio y de la protección de Dios. Por eso, para llegar hasta ese nivel, tenemos que irnos purificando poco a poco. En estas palabras de Jesús, porque las vamos a ver ahorita, miramos que Jesús lo catalogaba como un camino estrecho. El principio divino nos habla también de este proceso y ese proceso de la restauración. Para restaurarnos necesitamos indemnizar. No lo vamos a poder obtener sin pagar esos actos malos, esos malos hábitos que estamos viviendo, estamos realmente queremos que está como en una vida normal. Vamos a ver entonces el pasaje bíblico de Mateo 7, 13 al 14. En este pasaje podemos ver las palabras de Jesús, ¿verdad? Decía, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. ¿Por qué estrecha? ¿Por qué decía Jesús que este camino es estrecho? Es por lo mismo. Tenemos nosotros que erradicar todos esos malos hábitos que hemos adquirido. Pensamos en vez en nuestra vida diaria que esos malos hábitos son normales, son naturales, pero realmente cuando nosotros conocemos, entendemos el principio y el propósito por el cual cada uno fue creado, nos damos cuenta que esos tenemos que erradicarlo de nuestras vidas, de nuestras vivencias que en el cual nosotros tenemos. Entonces, ese es el propósito que en el cual cada uno de nosotros tenemos que alcanzar, ¿verdad? O sea, reducirlos a nada. ¿Por qué? Porque en este reino en el cual nosotros queremos avanzar, queremos estar, se vive la pureza, se vive la santidad. Nuestro Padre en el principio divino también nos hablaba de que había que hacer un giro de 180 grados en nuestras vidas. ¿Qué significa eso? Significa que realmente tenemos que comenzar desde cero. Desde cero tenemos que comenzar. También Jesús lo decía que teníamos que renacer de nuevo. Es lo mismo, comenzar una vida nueva para poder alcanzar este propósito. Entonces podemos ver nosotros que en este mundo físico hemos vivido una vida desordenada. Y tenemos que ordenarla para poder alcanzar y vivir en ese propósito en el cual realmente tanto queremos los que seguimos el camino y también lo que anhela Dios de cada uno de nosotros. También podemos ver en esta otra diapositiva que en Lucas 9, 23, 24 decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. ¿Por qué decía eso él? Bueno, ya todos nosotros sabemos de que lo que le pasó a Jesús.
¿verdad? Bueno, sabemos hoy en día que nosotros no vamos a ser torturados, no vamos a ser maltratados de la manera si decidimos seguir un camino hacia el reino de Dios, donde el cual Dios se anhela, ¿verdad? Pero sí, en algunos países todavía se ve este tipo de cosas, todavía se ve. Entonces, tenemos que cada uno de nosotros, de alguna manera, tenemos que indemnizar para poder avanzar en este camino. También en el principio divino podemos ver nosotros, ¿verdad?, que nos hablaba de eso mismo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, además de eso, nosotros fuimos creados como imagen imagen de Dios? Si nosotros miramos en Génesis, ¿verdad?, de Génesis 1, 27, ahí nos habla de que fuimos creados a su imagen y semejanza de Él. Aquí lo podemos ver, vamos a leerlo, este versículo bíblico, eso está en el primer libro de la Biblia. Dice, y creó Dios al hombre y a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces, miramos claramente que el propósito de nosotros que tenemos aquí en la tierra es hacer la voluntad de Dios, ser casa de Dios, ser templos de Dios, porque con ese propósito fuimos realmente creados. Aquí nosotros podemos ver también, ¿verdad?, que hay muchos hermanos y hermanas que realmente poco les gusta llevar este camino de fe. Pero entonces tenemos que realmente entender de que aunque verdaderamente no queramos, ¿verdad?, cumplir esta responsabilidad que Dios nos ha dado con ese propósito que fuimos creados, pero sí también deberíamos pensar que debemos de esforzarnos para poder llevarle alegría a Dios, porque con ese propósito realmente fuimos nosotros creados. Aquí nosotros también podemos ver de que tenemos que este camino que nos lleva hacia este reino de los cielos no se va, no se llega ni tampoco solamente con la palabra. Tenemos que sustancializarla nosotros aquí, primero. Entonces podemos ver que en esta era en la cual vivimos, tenemos que comenzar a vivirla, porque aquí en la tierra es donde se construye realmente este reino en el cual nosotros anhelamos. El reino de los cielos se construye en la tierra, no se construye en el cielo. No como muchos realmente, ¿verdad?, se espera de que venga como un arte de magia y se siente en la tierra. No, no es así. Para poder alcanzar este reino se necesita establecerlo primero aquí en la tierra. Vivirlo, construirlo, llevarle a cabo esa sustancia. Además, podemos ver claramente nosotros lo que Jesús hablaba también, ¿verdad? Decía él, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Otro pasaje que podemos ver claramente nosotros acerca de las palabras de Jesús y que vamos a ponerlo aquí como ejemplo también, es este de Lucas del 23 al 43, ¿verdad? Vamos a leerlo, aunque las dos partes más de abajo son los que realmente están directamente con este propósito, pero vamos a leerlo desde un principio. Dice, uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, reprendió diciendo, ¿ni aún tú temes a Dios estando en las mismas condiciones? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron muchos nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando viniere a tu reino. Esas fueron las palabras que le dijo el que estaba ahí crucificado igualmente que Jesús. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
¿Por qué realmente Jesús no le dijo al ladrón de la izquierda que primero que estaría en el reino de los cielos? Jesús era una persona perfecta, realmente reflejando el carácter de Dios. Estaba unido con Dios, pero aún así él no pudo decirle al ladrón de la izquierda de que estarían en el reino de los cielos. Una pregunta muy clara que nosotros podemos ver y la respuesta es de que no se puede entrar al reino de los cielos solo. Se necesita establecer ese fundamento, esa base, porque el reino de los cielos se compone de la familia. Solamente así se puede entrar. Por eso Jesús nada más le dijo que estaría en el paraíso. El paraíso es la antesala al reino de los cielos, no el reino de los cielos. Dice en las Escrituras, en Primera de Corintios 15:45, que Jesús era el postrer Adán. ¿Cuál era el propósito del primer Adán? ¿Qué era lo que Dios le había dicho a Adán que tenía que cumplir para hacer su voluntad? Era establecer las 3 bendiciones. Y que como Jesús también era el segundo Adán, él tenía que establecer también las 3 bendiciones. Lamentablemente él no las pudo establecer, no por él, porque realmente él tenía la base y el fundamento suficiente para establecerlo. Pero también aquí falló en la humanidad, que fueron en ese tiempo, fue el pueblo judío, lo cual no se pudo unir a él. ¿Verdad? Y también miramos de que el mismo principio divino hoy en día nos afirma el Padre verdadero que no podemos entrar al reino de los cielos solo. Ellos realmente, nuestros padres, como el tercer Adán, realmente ellos establecieron este fundamento y ellos son la base principal para toda la humanidad en el cual establecer ese mismo modelaje que hoy en día tenemos ante nuestros ojos. Entonces, una vez más podemos ver que tenemos que sustancializarlo, tenemos que vivirlo, tenemos que construirlo, este propósito, si realmente nosotros queremos alcanzar ese verdaderamente lugar. Claro, sabemos que tenemos que recibir esta bendición. A recibir la bendición, ¿cómo es que salva entonces el Mesías a la humanidad? El Mesías a la humanidad la salva a través de la bendición. No es dando la sangre ni ser crucificado. No es así. Por eso el Padre insta a todas las religiones del mundo, a todos los que pertenecen a una religión, para que reciban la bendición. Porque solamente así es donde realmente vamos a poder obtener la salvación. Claro, también sabemos de que la salvación no se va a dar solamente con recibir la bendición, no, pero sí es un punto de inicio, donde el cual, si nosotros realmente acatamos estas enseñanzas de nuestros padres, si verdaderamente cumplimos con ese propósito y esa responsabilidad, construyendo familias con Dios en el centro, verdaderamente vamos a poder vivir y estar con Dios eternamente. Así es que, hermanos y hermanas, podemos ver el camino que tenemos que llevar. No solamente es recibir bendición para poder alcanzar este lugar. No solamente es asistir a un centro para llegar a este lugar. No solamente es ser familia chombo de palabra también para poder llegar a este reino. No solamente es venir y congregarme un momento nada más y salir a hablar y criticar de mi hermano. No es solamente vamos a alcanzar este propósito si realmente dando solamente hijos de segunda generación. Tampoco lo vamos a alcanzar porque muchas personas creemos de que solo con cumplir un punto ya estamos en ese lugar. No, tenemos que vivirlo y sustancializarlo conforme todas estas cosas en las cuales nosotros hemos realmente vivido mal. Y miramos entonces que las enseñanzas son realmente a restaurarnos, pero tenemos que eliminar toditos estas cosas malas que nosotros hemos mantenido. Entonces, tampoco no solamente es recibir bendición y irme a la casa a estar estudiando ahí el chonsonjón. Solamente con eso no voy a poder tampoco llegar a este lugar. Entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de cosas. Por eso tenemos que vivirlo nosotros, sustancializarlo nosotros como familia,
Entonces, para vivir y alcanzar este lugar, en este reino de los cielos, tenemos que vivir desde el individuo, familia, tribu, nación, mundo y cosmos. Solamente así vamos a poder llegar a establecernos como esos hijos que verdaderamente Dios anhela de que seamos. Pero tiene que ser en armonía, en paz, amor, verdad y felicidad. Eso es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros, que podamos establecer ese propósito. Entonces, para vivir este reino anhelado que Dios quiere, verdaderamente tenemos que cumplir todo ese propósito que en el cual sustancial aquí en la tierra. Y seremos esos hijos que verdaderamente Dios anhela por siempre, ¿verdad? Como hijos filiales, leales y representando verdaderamente su naturaleza, su naturalidad. Como dice, con Dios en el centro. Vamos entonces a leer también las palabras de nuestra Madre verdadera. Estas palabras de nuestra Madre verdadera las podemos ver nosotros en el libro del Champu Mugyong, página 207, 208, párrafo 1 y 2. Dice, ¿ustedes entienden quién es el Padre? Tal vez piensen que soy feliz. Tal vez piensen que soy perfecta en todo sentido. Tal vez piensen ya que Dios la creó para ser de ese modo y ya que nació perfecta desde el comienzo, fue elegida para la posición de madre verdadera, sin necesidad de hacer ningún esfuerzo. El punto de vista que tienen en general es que al estar casada con el Padre y ser la madre verdadera de todo el cosmos, debo tener una familia feliz y debo estar disfrutando de mi vida. Están muy lejos de la realidad. El Padre anduvo el camino de la cruz y sufrió inmensamente para estar en la posición de Padre. Por lo tanto, yo, a mi modo, también tuve que cargar una cruz difícil. Nadie puede entender mi curso, mi sufrimiento intolerable. Obviamente, yo no fui una persona perfecta desde el inicio. Por el contrario, tuve que andar el camino hacia la perfección. El estándar que tenía que alcanzar era tan elevado que a veces pensaba que era casi imposible continuar por el camino y alcanzar la meta. Aquí podemos ver entonces las palabras de nuestra Madre, verdad verdadera, porque a veces muchos de nosotros decimos de que porque Dios la eligió, que porque Dios eligió al Padre, que porque Dios eligió a Jesús, que porque Dios eligió a una figura central en su providencia, verdaderamente ya tiene todo construido y que realmente alcanza este propósito. Podemos ver lo que no es así. Y una vez yo en una reunión de Grupo Hogar que tuve, una hermana me decía, pero si la madre verdadera la escogió Dios, ella puede cumplir todo. Hoy en día podemos ver sus palabras que no es así. No estaba todavía perfecta, dice la madre. Ella tuvo que realmente purificarse. Ella tuvo que realmente ser perfecta para alcanzar esta meta. Esta posición o cualquier posición que nosotros verdaderamente queramos alcanzar hacia Dios, tenemos que ganarnos, tenemos que ganarla. No es solamente con ciertos puntos que nosotros tenemos que cumplir. No, hay que vivir una vida de acuerdo a este principio por el cual cada uno fuimos creados. Vamos a seguir leyendo entonces sus palabras. Dice, es intolerable solo pensar en el camino que anduve. Fue una sucesión de pruebas cuyo sufrimiento fue difícil de soportar. Así como Dios puso a prueba al Padre, luego de elegirlo, Dios
hizo lo mismo conmigo, una y otra vez. Así como Satanás puso a prueba al Padre y a Jesús, también me puso a prueba a mí. Tal vez las mujeres sean débiles comparadas con los hombres. Sin embargo, tuve que pasar pruebas severas comparadas a las pruebas que el Mesías tuvo que pasar. A veces me sentía como un velero que se bamboleaba en el brusco océano. Sin embargo, esas eran las veces en la que Dios venía a visitarme y en lo que yo sentía su gracia profundamente. En medio del sufrimiento, Dios venía y me daba revelaciones y guía. A pesar de que en esos tiempos tenía que perseverar a través del sufrimiento más crudo y las pruebas más amargas, eran verdaderamente las más hermosos. Llenos de gracia de Dios, tiempos en los que realmente era imposible sentir que Dios estaba conmigo. ¿Por qué dice la madre lo más hermoso? ¿Por qué dice la madre los más hermosos? ¿Saben por qué? Porque realmente cada punto difícil que ella pasaba, siempre Dios le mostraba su grandeza. Y esta era la fuerza que ella obtenía para poder avanzar y mantenerse firme en llegar a alcanzar este propósito. Yo sé de que muchas familias obtienen también este tipo de experiencias, también tienen revelaciones también igual. Y esta los motiva también a mantenerse firmes en llevar a cabo este propósito. Lo digo no solamente porque lo dice la madre, también yo lo he experimentado esto. Pero con esto no quiero decir que Martín es perfecto, porque Martín no lo es, ¿verdad? Quiero que sepan muy bien eso. Pero sí, yo he pasado momentos muy difíciles y detrás de esos momentos difíciles que uno pasa, Dios le muestra su grandeza a uno. Hay muchos que yo he pasado, pero le voy a montar nada más 3 puntos que yo he vivido y he experimentado esto. Mi madre hoy en día no existe aquí en este mundo físico, porque no está, en el 2013 partió al mundo espiritual, pero tuve la facultad de poder conectarme con ella, hablar con ella espiritualmente. Logré, pero después de un punto de estos difíciles, también he tenido la facultad de poder conectarme con un ancestro de mi esposa. También estoy hablando, que ni lo conocía, pero sí también estoy hablando con él. Y algo también primordial que en el cual para mí ha sido una alegría, conocer los 3 niveles del cielo. Gracias a Dios lo he visto, los conozco, he estado ahí. Y para mí esto me motiva a mantenerme firme en este camino para llegar al propósito que Dios verdaderamente anhela. Yo sé que muchas familias lo han tenido también igual, ¿verdad? Y porque yo mismo lo he experimentado. Entonces podemos ver nosotros que esta es la fuerza que Dios nos da, mostrándonos su grandeza a través de conocer un mundo desconocido, que en el cual no es a nuestra visibilidad aquí en día, no es visible. Solamente a través de este sufrimiento, de esta purificación, de estos momentos difíciles que nosotros pasamos, siempre nos da ese rayito de luz para que nosotros lo mantengamos y lo expandamos cada vez más hasta poder estar en ese lugar. También el Padre decía que nosotros podemos saber qué tipo de nivel tenemos con Dios en este mundo terrenal. Eso decía el Padre. Podemos saber. Cuando aquí cerraron la iglesia debido a la enfermedad de la pandemia que se dio, nosotros quedamos conectados también, los conectamos con unos hermanos de Argentina, con Perú vía Zoom. Siempre hacíamos sermones, acomodábamos allí conforme a nuestros horarios, porque verdaderamente ellos trabajaban, igualmente yo, entonces lo hacíamos allí por la noche, ¿verdad? Acomodando a nuestros horarios. Y en uno de esos sermones que verdaderamente un líder de allá de Argentina salió a reducir estas palabras donde decía, Padre, que nosotros podemos saber el nivel espiritual que tenemos. Como teníamos acceso a hacernos preguntas, yo le pregunté a él,
Y le dije yo, ¿cómo puedo saber yo de que soy uno con Dios? ¿Cómo puedo saber yo? Entonces él me decía que solo tenía una sola respuesta, que el Padre decía de que cuando uno desarrolla su corazón al nivel cósmico, donde no exista raza, ideología, uno tiene que amar todo. Ese corazón de Dios tenemos que desarrollarlo. Está bien, porque el Padre así lo dice, pero hay algo más que también el Padre dice. Individualmente nosotros también podemos saber en qué nivel estamos. ¿Y cuál es? Cuando nosotros le preguntamos a Dios, ¿dónde está Dios? Muéstrate, quiero conocerte. Y Dios le contesta dentro de nosotros mismos. ¿Por qué me preguntas dónde estoy? Estoy aquí contigo. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta claramente cuando somos uno con Dios. Deberíamos experimentar cada uno de esto nosotros, ¿verdad? Pero sabemos que no es así debido a este fracaso que se dio. Esta esencia donde el cual Dios vive en cada uno de nosotros, dentro del cuerpo espiritual, porque es dentro del cuerpo espiritual que habita, esa esencia de Dios se cortó. Debido a la caída, esa comunicación vertical con Dios no se pudo seguir más. Y aquí es donde cuando cada uno del ser humano logre a poder restablecer, logre a poder conectar esa parte original con Dios, recibiendo amor y verdad, es donde vamos a realmente reflejar su naturaleza, pero también vamos a decir aquellas palabras que Jesús dijo, el que me ve a mí, ve a Dios. Porque Dios anhela eso. Cada uno de nosotros fuimos construidos para ser templo de Dios, para ser casa de Dios. Solamente así nosotros lograremos, ¿verdad?, convertirnos en uno con Dios y reflejar su naturalidad. Conforme a cada don de cada uno, vamos a reflejar su propia naturaleza. Entonces, hermanos y hermanas, podemos ver claramente de que el propósito de cada uno de nosotros es llevar a cabo esta alegría a Dios, conectar, sustancializarlo, vivirlo, construirlo, y así estaremos en ese lugar que Dios anhela, el reino de los cielos, construirlo aquí en la tierra. Además, el ser humano fue construido aquí, no fue construido en el reino de los cielos, fue en la tierra. Y este cuerpo físico en el cual Dios nos ha dado es para que perfeccionemos nuestro espíritu, viviendo en amor, en santidad, amor y verdad. Bien, entonces, muchísimas gracias. Estas eran las palabras que realmente yo quería transmitirles el día de hoy. Les agradezco a todos los que están aquí presentes en este servicio dominical, también a los que nos siguen a través de la plataforma Zoom. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Buen día.